bendiga, amados hermanos, en esta noche. ¿Qué dijo? Dios les bendiga, amados hermanos, en esta noche. Saludos a cada uno de ustedes y a aquellos que se están conectando, a los que se van a conectar durante el tiempo que estemos predicando, los que van a ver este video después en las redes sociales, en YouTube. Y pues ahorita, con la ayuda del Señor, pues estamos compartiendo por aquí, por la cuenta de José Manuel Suárez Torres en Facebook, y también usted lo puede escuchar y ver por Ministerio Viva la Familia, que es una página de Facebook. Les saluda un servidor, pues, José Manuel Suárez Torres, la hermana Olga Lidia Ara Sánchez, que la tengo aquí de frente, también a la hermana Sayán Yamilet, que nos está apoyando allá detrás de cámara. Vamos a hacer una oración y vamos a pedir al Señor su gracia. Padre eterno, te damos gracias en esta hermosa noche. Gracias por la bendición, Señor, que nos das de compartir tu bendita palabra. Ministranos hoy, háblanos, Señor. Necesitamos palabra tuya. Danos revelación, o como algunos le llaman, iluminación de tu palabra, pero danos, Señor, entendimiento, comprensión, sabiduría, inteligencia en cuanto a cómo explicar y cómo aplicar tu palabra. Sabemos que le corresponde a tu Espíritu Santo, por cuanto es el autor de tu palabra, y que nos guíe y que nos ayude. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, reconozco que yo humanamente no puedo, pero si tu Espíritu Santo usa mi vida, Señor, yo sé que tu palabra va a hacer lo que tiene que hacer y no volverá vacía. En el nombre de Jesús, amén. Bien, mis amados hermanos, haciendo un pequeño recuento, basamos este tema en Romanos capítulo 8, verso 15, donde dice: porque no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Ahí estamos hablando, en la Biblia habla del espíritu de adopción, y el espíritu de adopción, hermanos míos, es el Espíritu Santo de Dios, que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Luego, hermanos, estuvimos hablando de otros textos en donde, verdad, nos dice que nosotros estábamos predestinados para ser adoptados hijos suyos. Efesios capítulo 1 en el verso 5. Eso es según el puro afecto de su voluntad, porque así le plujo a Dios. Ahora, Romanos 9:8 dice: esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Es decir, que una cosa, hermanos, es ser descendientes y otra cosa es ser hijos de Dios. Por lo tanto, ¿verdad? Yo quiero decirles que hay israelitas que no son hijos de Dios, solamente son descendientes. Pero todos aquellos que por fe han recibido a Jesucristo en su corazón, hermanos, vienen a ser hechos hijos de Dios. Mateo capítulo 3, verso 9 nos dice: y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya vimos, ¿verdad?, lo que dice la Biblia, que nosotros somos piedras vivas. Entonces, hermanos, y miren lo que nos dice acá la palabra del Señor, Juan 8:39. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Entonces, hermanos, ¿cuáles son las obras de Abraham? Eso lo hemos estado hablando
¿qué tiene que ver con el espíritu de adopción? Bueno, hermanos, la adopción se da desde el momento que nosotros recibimos a Cristo legalmente, espiritualmente. Pero empieza un proceso de adaptación, hermanos, a la adopción. Un proceso que hay que adaptarse, que hay que ir aprendiendo, que hay que ir creciendo, hay que ir evolucionando. Y una de las formas como nosotros vamos a ver tangiblemente, claramente, que, hermanos, que nosotros vamos creciendo es por medio de hacer las obras que Abraham hizo. Eso lo dice la Biblia. Entonces, hermanos, el Señor dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Entonces aquí pusimos 26 obras de Abraham, por lo menos. Hay mucho más, pero estas 26 obras de Abraham que aparecen aquí, hermanos, las hemos venido desarrollando una por una. Ni siquiera, ¿verdad?, hemos terminado, hermanos, las primeras 13 de este lado. Hoy esperamos avanzar hasta llegar a la número 13, o por lo menos, hermanos, a la número 12. Pero veamos entonces y vayamos analizando, hermanos, estos puntos. A medida que vamos avanzando y vamos viendo las obras de Abraham, nosotros vamos calificándonos. Cada quien va calificándose con la ayuda del Espíritu Santo. Hermanos, si estamos haciendo las obras de Abraham, porque los israelitas, los judíos decían, nosotros somos hijos de Abraham. Sí. Y le dijo al Señor, ustedes son descendientes. Y les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham hasta de las piedras. Entonces, hermanos, una persona que es cristiana debe ir haciendo las obras que Abraham hizo. Comenzamos. Abraham edificó el altar de la enseñanza. Fíjese que Abraham, edificó su primer altar. El primer altar que nosotros deberíamos construir, hermanos, porque nosotros somos llamados a construir altares. ¿Sí? Abraham no construyó ciudades porque, hermanos, él buscaba una ciudad con un fundamento eterno, celestial. ¿Sí? Entonces, Abraham edificó el altar de la enseñanza. Edificó su primer altar, y vea usted lo que dice la Biblia, Génesis 12:6. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré. Y la palabra Moré, hermano, significa enseñanza. Y dice, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a Abraham, y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Hermanos, Moré significa enseñanza. De manera que Abraham construyó, edificó un altar, hermanos, que tenía que ver con la enseñanza. Es importante que nosotros, hermanos, ¿verdad?, podamos desarrollarnos y crecer, hermanos, aprendiendo de la palabra del Señor. Si hay algo que nos va a fundamentar en el Señor, hermanos, es hacer un altar en donde lo primero, hermanos, que nosotros tengamos allí sea la enseñanza de la palabra del Señor. Nosotros deberíamos todos los días, hermanos, tener nuestro altar con el estudio de la palabra. Necesitamos, hermanos, el discipulado. Necesitamos la enseñanza de la palabra del Señor. Necesitamos que en nuestras iglesias haya más enseñanza, hermanos, y menos gritos y sombrerazos. Que la iglesia se cimente no en lo emocional, no en lo almático, sino que se cimente en la palabra de Dios, hermano. Porque ciertamente,
la palabra del Señor, hermanos, dice la Biblia que el hombre que obedece la enseñanza, que obedece la palabra del Señor, es como aquel que hace su casa sobre la roca. ¿Sí? Edifica su casa sobre la roca. Y esto es importante porque se relaciona, hermanos, con edificar un altar. Nuestra casa debe estar edificada, hermanos, en la enseñanza. La iglesia del Señor debe estar, hermanos, fundamentada en la enseñanza de los apóstoles y los profetas. Entonces, esto es muy, es básico, elemental, necesario en la iglesia, para que entonces, hermanos, podamos desarrollarnos. Otra cosa, hermanos, otra de las obras que hizo Abraham es que Abraham edificó altar, y ahí donde edificó un altar estableció su hogar. Fíjense qué tremendo, hermanos. Establecer un hogar no es cualquier cosa. Establecer un hogar, hermanos, es que ese hogar sea duradero, esa casa sea duradera, permanezca. ¿Sí? Entonces, fíjense lo que ese altar fue el segundo altar que edificó Abraham. Veamos acá lo que dice la Biblia, Génesis 12:8. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda. Usted sabe que en aquel tiempo, hermanos, las tiendas era donde vivían, pues donde descansaban. Y aquí dice que plantó. Esa palabra plantar tiene que ver con permanecer, con establecer. Hermano, ya usted recibió la enseñanza del Señor, ya usted recibió la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora usted lo que necesita, y yo lo que necesitamos, hermanos, es que nuestra casa permanezca, ¿sí? Que nuestro hogar se establezca. Si usted no ha hecho un compromiso y ya tiene familia, tiene mujer, pero no ha hecho un compromiso delante de Dios, usted lo que tiene que hacer, hermano, mire, la familia es una institución que Dios creó. Es una institución importantísima delante del Señor. Imagínense un mundo donde, hermanos, no se establezca la familia. Y eso es lo que pretende hacer, ¿verdad?, los movimientos que hay hoy. El movimiento jezabélico feminista, hermanos, es un movimiento que intenta destruir los hogares. Primero, tratando, hermanos, de quitarle la autoridad al varón, al cual el Señor lo puso como cabeza del hogar. Segundo, hacer que la mujer pierda también sus valores y deje de buscar de Dios y empiece, hermanos, a enfocarse en lo almático. Pero vamos a esto, necesitamos establecer nuestra casa. Usted no está casado, pero ya tiene familia con su mujer. Es necesario, es importante que usted dé el siguiente paso, establezca su casa. Hermano, es que si yo vivo así en unión libre, porque si no funciona, pues me voy a divorciar. Y entonces hay gente que se la pasa, ¿verdad?, nada más declarando y declarando el divorcio y el divorcio. Y a la larga, hermanos, nosotros comemos el fruto de lo que nosotros declaramos con nuestra boca. Porque en nuestra boca hay, o en nuestra lengua hay vida o hay muerte. Y puede haber vida para el hogar o muerte para el hogar. Hermano, mire, dice la Biblia, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente. O sea, al oeste Betel y al este Ai. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Estableció su casa, pero hizo un altar, hermano. Usted y yo necesitamos establecer nuestro hogar, afirmar nuestro hogar en el Señor. Necesitamos establecer nuestro hogar, hermanos, pero en la adoración, ¿verdad? Por medio de la oración,
por medio de la enseñanza, como dijimos hace unos momentos, la obediencia al Señor. Pero aquí vemos a Abraham edificando un altar allí donde plantó su tienda. Entonces también el tercer altar que edificó Abraham y que nosotros deberíamos hacer, hermanos, es que edificó el altar del pacto. Edificó su tercer altar. Y mire, dice la Biblia, Génesis 13:14. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente. Porque toda la tierra que ves, la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Mire lo que le está diciendo el Señor. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Ahora, yo quiero decirle que hay tres tipos de descendencia de Abraham. ¿Cuál es? La descendencia como el polvo, la descendencia como las estrellas y la descendencia como la arena del mar. Sí, y ya dijimos que la descendencia como polvo es el pueblo de Israel. La descendencia como estrellas es la iglesia. La descendencia, hermanos, como la arena del mar, estamos hablando, o la Biblia habla de los hijos de Ismael, ¿sí? O los hijos que descienden de Agar y los hijos de Cetura. Tres tipos de descendientes. Ahora, el Señor hizo un pacto con Abraham en estos versículos. Y le dice: levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Entonces, aquí, hermanos, estamos viendo que Abraham edifica un altar, y ese altar tiene que ver con el pacto que Dios hizo con él. Cuando Dios, hermanos, da su palabra, porque Dios toma la iniciativa, en este caso, hermanos, siempre en los pactos fue Dios el que hizo, hermanos, o tomó la iniciativa de comenzar un pacto. En este caso del pacto con Abraham, Dios toma la iniciativa de ocupar a Abraham como un hombre, hermanos, que va a ser de bendición al ser usado por el Señor para tener descendencia que traerá bendición a la humanidad. Entonces, ahí encontramos pues esto, que es importante. Luego, hermanos, hay algo importante que también Abraham obró. Acuérdense que lo que estamos hablando es que los hijos de Abraham, las obras de Abraham o de Abraham hacen. ¿Sí? Dice la Biblia que Abraham dio por obediencia. Y ahí vamos a hablar del diezmo. Cuando hablamos de diezmo, hermanos, en la iglesia, no estamos promoviendo ni estamos levantando nada, solo estamos enseñando. Y si el Señor, ¿verdad?, su Espíritu Santo, hermanos, y la persona se deja edificar y se deja enseñar, entonces va a practicarlo, ¿sí? Pero es una enseñanza. No estamos promoviendo aquí absolutamente ninguna colecta. Pero mire que Abraham dio por obediencia. Dice Génesis 14:18. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Esto es pan y vino, hermanos, es un símbolo o es una figura de la Santa Cena. Pan, cuerpo de Cristo, y vino, sangre de Jesucristo, la sangre del nuevo pacto. Y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Hermanos, aquí Abraham da los diezmos por obediencia.
está reconociendo la autoridad de Melquisedec. Usted da su diezmo, los diezmos se dan, hermanos, por obediencia. Los diezmos también se dan, hermanos, a una persona que reconoce usted como su autoridad espiritual. Los diezmos no se dan en cualquier parte. Los diezmos tampoco son para apoyar, ¿verdad? Te voy a dar este diezmito que estoy guardando y dárselo a alguien que necesita, ¿verdad?, una ayuda. No. El diezmo usted lo tiene que llevar a la casa del Señor, al ministro del Señor, y presentárselo a Dios para que sea grato delante de su presencia. Y usted reciba la bendición del ministro del Señor. ¿Dónde debe dar? Donde usted está siendo ministrado. Porque, hermanos, Melquisedec ministró a Abraham pan y vino, santa cena. Y también ministró bendición, lo bendijo. Entonces, mis amados hermanos, esto es importante, ¿verdad? Ahora, el diezmo es por obediencia. Y el diezmo es algo que ya está establecido, es el 10% de todos nuestros ingresos. Por eso aquí dice Abraham dio los diezmos de todo, de todos sus ingresos. Ahora, es muy importante hacer la diferencia, hermanos, con dar por amor. Abraham también, hermanos, dio por amor. Una cosa es el diezmo, que es por obediencia, que es mandatorio, hermanos, y la ofrenda, que esa ya es por amor. No sé si usted me está entendiendo. El diezmo es una cosa, y ese es por obediencia, es mandatorio, ya está establecida la cantidad. Pero la ofrenda no está establecida la cantidad, se da por amor. Y se da lo que amamos más. Ahorita le vamos a ver aquí en la Biblia, Génesis 22:2. Dice, y dijo, fíjense lo que le dijo el Señor a Abraham. Toma ahora tu hijo. ¿Cuál hijo? Porque él tenía dos. Tenía a Ismael y tenía a Isaac. Su único. Isaac, a quien amas, le dijo. O sea que, hermanos, le dice, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Fíjese qué tremendo, hermano. Aquí lo que el Señor le está diciendo es, ofréndalo. Quiero que ofrendes lo que más amas. Tremendo eso, hermano, porque la ofrenda es dar, hermanos, aquello que es de más valor para nosotros. O sea que el diezmo está establecida la cantidad, pero la ofrenda es por amor. Quiere decir que, hermano, la ofrenda es mucho más abundante. Porque mire, hermano, yo creo que Abraham, al haber dado todo aquello que le había quitado a los reyes de aquellos lugares que venció, hermanos, era una cantidad, pues sí, bastante, pero dar al hijo en ofrenda ya era de mucho más valor. Entonces aquí estamos hablando de las obras de Abraham y de Abraham. Y entonces nosotros tenemos que aprender este principio, ¿verdad? Las ofrendas son por amor, salen de lo profundo del corazón, se da lo mejor, se da, hermanos, algo mucho más valioso. Y aquí lo vamos a corroborar, porque dice que Abraham edificó el altar del sacrificio, edificó su cuarto altar, ¿sí? Y entonces Génesis 22:2 dice, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Ya lo leímos, pero mire bien, Génesis 22:9 dice, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho,
edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Hermanos, ahí estamos hablando del cuarto altar que edificó Abraham. Y ese altar tiene que ver con un sacrificio. Dar, hermanos, con mucho sacrificio. A ver, ¿cómo explico eso? Dice la Biblia que Dios le dio ese hijo a Abraham. Pero tal vez Abraham, hermanos, volcó todo su corazón, toda su atención a ese hijo. Y hermanos, y se le olvidó que el primer lugar debe ser Dios. Y entonces Dios, hermanos, lo puso entre la espada y la pared, digamos así, lo puso a prueba. ¿A quién amas más? ¿A tu hijo o a mí? Hermanos, Abraham tenía ya años de conocer al Señor. Y a Isaac lo tenía apenas, ya era un muchacho, pero apenas tenía, pongámosle 13, 14 años, 12 años. Y aquí lo estaba atando a un altar. Y lo iba a ofrecer al Señor. Hermano, mire, yo le voy a decir esto. Yo creo que nosotros, por fe y de una manera simbólica y espiritual, deberíamos atar a nuestros hijos al altar. Para que no se nos pierdan. Para que no se nos vayan nunca. No de la casa, pues, sino que no se vayan del Señor. Que se mantengan en el Señor. Eso es importantísimo, hermano. Entonces, mire, porque todavía tengo un poquito de tiempo. No, tenemos aquí la visita de mi nieto y de mi hija, ¿verdad? Y la verdad me da gusto que estén aquí. Nada más que mi nieto es un poquito bullista. Pero vamos a continuar, hermano, con unos 2 puntos más. Dice la Biblia que Abraham fue amigo de Dios. O sea, aquí lo quiero enfocar, hermanos, a que fue obediente. El Señor le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. Y Abraham, hermanos, Dios lo sacó de ahí. Y luego cuando se estancó en Harán, hermanos, él salió de Harán rumbo a Canaán. Él fue obediente. Y miren lo que dice acá en la palabra del Señor. Isaías 41:8. Pero tú, Israel, siervo mío eres tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Abraham, hermanos, se desarrolló, creció, evolucionó en su relación con Dios, que llegó a ser amigo. Dios lo consideró su amigo. Pero ¿cómo es que nos va a considerar el Señor a nosotros amigos? Bueno, dice Juan 15:14. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Entonces, la amistad con Dios está directamente, ¿verdad? En relación con la obediencia. Si obedecemos al Señor, llegaremos a ser íntimos de Dios. Quiere decir que Dios va a compartir con nosotros sus secretos. Un profeta, por lo menos, hermanos, debe ser una persona que mantiene una amistad con Dios, porque dice la Biblia que Dios no hará nada sin revelárselo a sus profetas. Quiere decir que un ministro debe llegar a ser un amigo de Dios. Incluso somos amigos de Dios. Ahora, hermanos, porque nosotros, dice la Biblia, que cuando Juan el Bautista vino, le preguntaron que si él era el Mesías. Y él dijo, no, yo no soy el novio, yo soy el amigo del novio. ¿Sí? Entonces, veamos el último. Abraham fue procesado en el desierto, hermano. ¿Eso qué significa? Que en el desierto, hermanos, es donde el Señor nos purifica, nos santifica, nos limpia. Mire, al pueblo de Israel lo escogió y lo apartó y lo llevó por el desierto para procesarlo y que él, hermanos, el pueblo de Israel buscara la santidad en el desierto. Por eso dice la Biblia, seguir la paz con todos y la santidad. Amén. Entonces, mire, vamos a leer acá Génesis 21.
Dice, de allí partió Abraham a la tierra del Negev y acampó entre Cades y Shur y habitó como forastero en Gerar. La palabra Cades es santuario, es una persona casi sagrada, dice, o una persona consagrada. Entonces, ¿dónde acampó Abraham? En Cades. Llegó, hermanos, a una dimensión espiritual de santidad. Pero dice la Biblia que estaba pasando por el Negev. Y la tierra del Negev, hermanos, es tierra desértica. Shur también es desierto. Y Gerar dice que es arrastrar con dureza. Mire, hay un texto que no lo tengo acá escrito, pero dice que nadie viene al Padre, o nadie viene a mí, dijo el Señor, si el Padre no lo atrae. Pero esa palabra atraer significa arrastrar. Nadie viene al Padre si Dios no lo arrastra. Parece cómico, parece un invento de nosotros, pero si usted investiga ese texto, en las palabras griegas lo que significa atraer, significa arrastrar. Y créanme, hermanos, que a mí casi me trajo arrastrando el Señor. Y mucha gente, hermanos, a veces no quiere a la buena. Pero Dios tiene un propósito. Nos ha apartado para que seamos nación santa, pueblo adquirido. ¿Sí? Entonces, hermanos, hasta aquí vamos a verlo, a hablar sobre este punto, ¿verdad? Aunque me queda un poquito más de tiempo como para hablar de este, miren, nada más para otra de las obras que hizo Abraham. Y aunque hablando así literalmente, fue algo verdaderamente lamentable que Abraham tuvo hijos fuera de su matrimonio. Con Agar tuvo a Ismael. Y entonces, hermanos, dice la Biblia pero ahí hay una figura. Tiene que ver, Ismael tiene que ver con la carne, porque era hijo de la esclava. Acá lo vamos a leer, mire, Génesis 21:14 dice, entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, y poniéndolo sobre sus hombros, y le entregó al muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Esto, si lo vemos literalmente, hermanos, si alguien tiene concubina y tiene hijos con ellos, pues es bueno, ¿verdad? Que le pasemos una pensión. Pero cuando no se da ese tipo de consenso, de acuerdos, hermanos, entonces lo que hay que hacer pues es alejarse lo más que se pueda. Y resulta que Sara no quería que el hijo de Agar se relacionara con Isaac. Y a Abraham eso le dolió en su corazón. Pero Dios le dijo, escucha a Sara, oye lo que te dice, hazle caso. O sea que a veces, hermanos, hay que hacer caso a lo que la mujer propone, ¿verdad? Entonces, veamos acá, y dice luego Gálatas 4:22 y 23. Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. La esclava era Agar, la libre era Sara, pero el de la esclava nació según la carne. Entonces, eso tiene que ver con la carne, ¿sí? Despedir a Ismael, hermanos, es separarse de la carne, renunciar a la carne y aferrarse a la promesa del Señor. Entonces aquí lo que yo quiero, hermanos, enfatizar es que Abraham renunció a la carne y se aferró a las promesas del Señor. Algo que a mucha gente se nos dificulta, hermanos, muchas veces, es renunciar a la carne. Y cuando hablamos de la carne no estamos hablando solamente, hermanos, de sexo, porque hay gente que piensa que una persona carnal es que solamente piensa en el sexo. No.
Gálatas capítulo 5 nos dice que las manifiestas son las obras de la carne. ¿Cuáles son las obras de la carne, hermano? Ayúdenme aquí. ¿Cuáles son? Enojo, lascivia, fornicación. Ok, pero más fuerte para que lo escuchemos. A ver, préstame no hay problema. Ahorita lo vamos a checar. Mire, se lo voy a leer acá. Gálatas capítulo 5. A ver, los que tienen allá Biblia. Hermanos, Gálatas, buscamos Gálatas. Amén, dice el niño. Bueno, Gálatas capítulo 5. ¿Es capítulo 5? Dice Gálatas capítulo 5, verso 19 al 21. Mire cómo dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. ¿Qué otras? ¿Cuál otra? La fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y etcétera, dice. Y cosas semejantes a estas. Bueno, yo ahí ya esa es de mi cosecha, ¿verdad? Donde dice y cosas semejantes a estas, para mí como que le puso ahí un etcétera, ¿verdad? Etc, 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 dicen algunos. Entonces, hermanos, tenemos que renunciar a la carne. Y a algunos nos cuesta trabajo. Eso de dejarme de defender de alguien que me anda buscando problemas, me cuesta. No sé a usted qué le cuesta, ¿verdad? A lo mejor a usted le cuesta, hermanos, alejarse de la idolatría. Hay gente que es idólatra. Bueno, entonces, mis hermanos, yo quiero invitarles, pues, para que si somos hijos de Abraham, las obras de Abraham hagamos. Amén. Así que yo le invito para que hagamos una oración en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por esta oportunidad de compartir tu palabra. Yo te suplico, mi Dios, que bendigas la vida de aquellos que escucharon esta palabra y que, Señor, tu Espíritu Santo lleve esta palabra a la mente espiritual, al corazón espiritual, y Señor, y de allí vaya, Señor, a cada uno de los miembros de su cuerpo y sea, Señor, seamos personas obedientes en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo. En el nombre de Jesús, ayúdanos para hacer las obras que Abraham hizo, Señor, y poder agradarte y poder llegar a ser amigos y poder, Señor, que se cuenten nuestras obras como justicia también. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, pues que Dios me los bendiga a todos y el día de mañana a partir de las 8 de la noche le vamos a esperar, ¿verdad?, para continuar con este tema. Nos quedan todavía 13 puntos que no hemos tocado, más bien como 11, como dijo el presidente, el expresidente, no, menos, como 11. Bueno, Dios les bendiga a todos. Amén.